Dios te bendiga de una forma muy especial. ¿Existe Dios? Si existe Dios, existe el bien. Si Dios no existe, no existe el bien. Existe el diablo. Si el diablo no existe, no existe el mal. ¿Y dónde viene la maldad? Y si existe Satanás, existe la maldad, existe el mal. Pero ¿puede un hombre practicar la maldad y a la vez practicar el bien? ¿Puede Satanás usar a una persona para bien y para mal? ¿Puede Dios usar una persona para bien y para mal? Ahí vamos a aprender algunas cosas aquí. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Dice la palabra de Dios: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En otras palabras, si nos volvemos al principio de la creación, en Génesis, Dios no hizo un hombre malhechor. Dios no hizo un ladrón. Dios no creó un Adán que era un ladrón, un asesino, un criminal, un faldero. Dios no hizo un Adán que era un brujo, que era un espiritista santero. Dios hizo un Adán recto, un Adán bueno, un Adán con corazón bondadoso, un Adán humilde, un Adán lleno de mansedumbre, lleno de sabiduría, lleno del conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser una persona que sea brujo, hechicero, criminal, asesino? Ya sabemos, esa práctica, esa conducta viene de alguien que practica el mal. Y todas esas prácticas, esas conductas no vienen de Dios, viene del malo. Porque todo lo bueno viene de Dios. Algo que debemos entender: de Satanás no hay nada bueno que puede salir de Satanás. No hay nada bueno que puede venir del diablo. No hay ningún pensamiento para hacer el bien que puede venir de parte de Satanás. Ahora tú dices, ¿por qué un brujo, un criminal, un asesino puede tener a veces buena conducta? Puede tener en algunos momentos algunas buenas obras, o puedes practicar o puede practicar algunas buenas acciones en algún momento. Es ahí que lo vamos a entender. Dios creó al hombre con el libre albedrío. El hombre nace con el espíritu de hacer el bien. También dentro del hombre nace la voluntad también de hacer el mal. O sea, para hacer una buena persona es una elección que viene del ser humano, porque Dios ha creado, ha diseñado al ser humano con ese libre albedrío, con esa libertad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios no puede utilizar a una persona para hacer el bien y también para hacer el mal. Todo lo bueno viene de Dios. Todo bien viene de Dios. Toda cosa buena viene de Dios. No importa que la persona sea un brujo. Si practica una cosa buena, en ese momento ese brujo es usado por Dios para hacer ese bien. Porque todo bien, toda obra buena viene de Dios. Entonces, ese criminal, asesino, pedófilo, violador, puede hacer en algún momento bien. Sí, lo puede hacer. ¿Por qué? El hombre practica la maldad porque el hombre es poseído por el diablo. El hombre es usado por los demonios. Entonces, cuando los demonios se apoderan del ser humano, entonces en ese momento que Satanás o ese demonio tiene el control o controla a ese ser, solamente lo conduce hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal. Hay un momento que ese espíritu se aleja, se aparta de esa persona entonces empieza a reflexionar y comienza a practicar el bien y comienza a ser una buena persona. Pero de repente, y vuelva a ese espíritu, lo vuelva a utilizar para mal. Bendito sea el de Cristo. Entonces ese espíritu que está dentro del hombre de hacer el bien está ahí. Está ahí. Por eso que tú encuentras personas que no son cristianos,
entonces que tienen mejores obras, mejor conducta que mucha gente que dicen ser de Dios. Dice, pero ¿cómo puede ser que ese brujo es más bondadoso que muchos pastores? Que ese brujo es más bondadoso que muchos evangelistas, que ese brujo comparte ayuda a su comunidad más que muchos profetas, apóstoles. En ese momento no está el espíritu de brujería que lo está usando. En ese momento ese hombre está siendo usado por el espíritu de Dios, que cada ser humano nace con ese espíritu de Dios para hacer el bien. Todo ser humano nace con esa voluntad la cual llamamos el Espíritu de Dios, que está en el ser humano, es el espíritu del bien, el espíritu de hacer el bien nace en el corazón del brujo. En ese momento no es un brujo que está ayudando a su comunidad, es un ser humano creado por Dios, dañado por el diablo, pero en ese momento que está practicando esa obra de bondad, no viene de Satanás, no viene de los demonios. Esa obra de caridad viene de Dios, porque ninguna obra buena puede venir de Satanás. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, una persona, o sea, el diablo no puede usar a una persona para hacer el bien y también para hacer el mal, o para hacer la maldad y también para hacer el bien. No. Ahora, Dios sí puede utilizar a una persona para hacer solamente el bien. Y la misma persona que es usado para hacer el bien de parte de Dios, cuando se descuida esa persona, entra el espíritu del diablo y es usado para practicar la maldad. Entonces, en el momento que está practicando la maldad, no está el espíritu de Dios. Por eso el cristiano que hace la voluntad perfecta de Dios, cuando se aparta de Dios, se aleja de Dios, entonces el diablo lo usa, hasta puede practicar cosas peores que personas que nunca han conocido a Dios. Por eso no te sorprenda diciendo, no, pero si fulano está en la iglesia, ¿por qué viola una niña? ¿Por qué ese pastor es pedófilo? ¿Por qué ese sacerdote ya ha estado violando niñas y niños también? ¿Por qué este hombre es tan cruel? ¿Por qué este hombre asesinó a su pareja siendo pastor, siendo evangelista? Si él era cristiano, si él era cristiana, ¿por qué lo haces? No, en el momento ya que el Espíritu de Dios se aleja de él, se puede convertir en un peor impío. Se puede convertir en el impío más peligroso, más malo del mundo. Porque la persona que no es cristiana es por dejarse usar del enemigo. Es por no abrir su corazón a Jesús. Es por no hacer la voluntad de Dios. Entonces, para la persona practicar el bien, no tiene que estar obligatoriamente en la iglesia. Porque cada ser humano nace con el espíritu de hacer el bien. Ahora, para el ser humano salvarse, sí necesita estar dentro de una congregación, servir a Dios, tener una comunión, porque en la congregación Jesús es el lugar donde tú vas a estar escuchando la palabra de Dios con frecuencia, es el lugar de adorar a Dios, es el lugar de encontrarte con Dios, porque los mismos brujos, los hechiceros, los satanistas, tienen un lugar donde reunirse, donde hacer su misa, donde hacer su sacrificio, donde hacer sus oraciones, donde invocan al diablo. Por eso no te equivoques diciendo, no, yo puedo salvarme en mi casa, solamente que no, tú no te puedes salvar en tu casa. ¿Por qué los satanistas tienen un templo, lugares donde encontrar con el diablo? Del mismo modo, nosotros los cristianos tenemos que tener un lugar donde adorar a Dios, donde hacer ayuno, donde hacer silicio, donde hacer estudio bíblico. Por eso se necesita congregarse en una congregación. Pero la congregación no es lo que te va a salvar. Es tu comunión con Dios, es la obediencia a la palabra de Dios. Pero el lugar donde nos congregamos es el lugar donde compartimos entre hermanos. Entonces adoramos a Dios en grande congregación, como dice la palabra de Dios. Entonces, en el ser humano nace el espíritu del bien. Por eso tú encuentras impíos que son mejores parejas que mucha gente que están dentro de las congregaciones. Que mucha gente que dicen ser cristianos. ¿Por qué hay impíos que son mejores hombres, mejores mujeres o mejores esposas, mejores esposos, mejores esposas, mejores maridos que mucha gente que están dentro de la iglesia? Esa gente que está en la iglesia están perdiendo tiempo.
no ponen en práctica la palabra de Dios, no obedecen a Dios, entonces son usados por el diablo estando en la iglesia con la misma Biblia, siendo ministro, siendo pastor, siendo evangelista, siendo adorador, siendo músico. El diablo lo está usando de una forma, de la peor forma, de la peor manera que gente que nunca han ido en la iglesia. Hay personas que están en el mundo que nunca se han divorciado, se casaron desde, que eran novios desde que eran niños. Se conocieron en su juventud, se hicieron novios y se casaron y tienen 10 muchachos y nunca lo han oído pelear en el vecindario. Nunca lo han oído, aleluya, pelear y el hombre faltándole respeto a la mujer o una violencia, una discusión, no. Y no son cristianos. Es una familia que está siendo dirigida por el espíritu del bien. O sea, dentro del ser humano Dios deposita el bien, el espíritu de la bondad. O sea, ser una buena persona es una elección. También hay una voluntad que está dentro del ser humano. Hay una semilla plantada en el corazón del ser humano. Cuando Dios creó al hombre, no creó a Adán con el espíritu del malo. En Adán no había maldad. La maldad tomó la existencia en Adán cuando Adán pecó. Cuando llegó el diablo aleluya, en el Edén. Entonces por eso vemos por la palabra de Dios, Cornelio no era cristiano. Libro de Hechos capítulo 10, 11. Vemos que este hombre no era cristiano, pero daba mucha limosna. Ayudaba tanto a las personas, sus limosnas llegaban al cielo. Sus limosnas, sus obras llamaban la atención a Dios hasta que Dios tuvo que mandarle a Simón el apóstol Pedro, para que le predicara, le enseñara todo lo que le hacía falta para completar su salvación. Y el hombre ya escuchó el evangelio por la boca de Pedro y se bautizó con la gente de su casa y se hizo un cristiano completo. Podríamos decir, hay gente que no son, en su conducta, tienen una conducta cristiana, solo le hace falta confesar a Jesús y seguir a Jesús y seguir la línea del evangelio conforme a la palabra de Dios y tener una comunión plena con Dios. Pero en su conducta, en su forma de ser, como papá, como mamá, como hijo, como un ser humano, como vecino, son mejores, podríamos decir, son mejores cristianos que mucha gente que está dentro de la iglesia. No diría, no, ¿por qué tú lo llamas cristiano sin aceptar a Cristo? Seguir a Cristo es imitar a Cristo. ¿Qué hace a Cristo? ¿Hacerle bien? ¿Qué nos enseña a Cristo? Amar a nuestro prójimo, a convertirlo en un mejor padre, una mejor madre, un mejor ser humano, amar a nuestro prójimo, ayudar, aleluya, no hacer maldad a los demás. Hay muchas personas que no son cristianos, son gente sana, dadivosa. No son liosos, son hombres y mujeres compasivos. Son mejores seres humanos que mucha gente que están dentro de la congregación. O sea, no es la Biblia que te hace ser una buena persona. Tú naciste para ser una buena persona. Ahora el diablo viene y te cambia la mente y te convierte en un monstruo. Para ser un buen vecino tú no necesitas estar en la iglesia. Porque lo que la Biblia te va a enseñar, tú naciste con ese espíritu de hacer el bien. Ahora necesitamos meditar en la palabra de Dios día y noche para que tengamos la capacidad cada día de saber cómo portarnos, cómo comportarnos, cómo servir a Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiera. Porque hay un diablo que nos está persiguiendo día y noche. Los demonios hablan a nuestro pensamiento. Entonces por eso necesitamos conectarlo con la palabra de Dios y conectarlo a través de los cánticos espirituales, salmos, para que podamos tener una vida mejor preparada, en mejor condición con Dios. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. No te estoy diciendo, tú no necesitas leer la Biblia tú no necesitas leer la Biblia. Sí, porque en la Biblia es la lámpara de Dios. Es el camino. La Biblia, aleluya, es la luz que alumbra tu camino. Pero el espíritu de hacer el bien está dentro del ser humano. ¿Cuánta gente que no son cristianos que tienen una orfandad o un orfanato?
para recoger niños en la calle, para darle un mejor lugar. ¿Cuánta gente que no son cristianos que pagan colegio para niños abandonados, niños desamparados, que le hacen casas, que ayudan a tantas personas? Por ejemplo, hay un tal Mr. Beast, uno de los youtubers más famosos ya del mundo joven. Él anda haciendo casa, construyendo casa a miles de personas. Él anda regalando dinero ya por miles y miles de dólares. Él no es cristiano. Entonces el espíritu del bien está en el ser humano. Para tú ser, para tú a practicar el bien, tú no necesitas ser cristiano. Ese espíritu está dentro de ti. Ahora el diablo, aleluya, a veces se apodera del ser humano y le roba ese espíritu, le roba esa voluntad, le roba ese libre albedrío. Como el ser humano tiene la voluntad de hacer la maldad y Dios lo deja porque el hombre nace con esto. O sea, todo el bien viene de Dios. El bien viene de Dios. No hay nada bien que puede venir del diablo. Una fuente no puede brotar dos aguas. Agua mala y agua buena, agua dulce, agua amarga. O sea, el diablo no puede usarte para hacer el mal y también para hacer el bien. No. En el momento, tú siendo brujo, tú siendo criminal, tú siendo pedófilo, tú siendo, aleluya, un malévolo, un criminal, un asesino, un despiadado, en el momento que se aleja de ti ese espíritu del malo, del diablo, entonces la voluntad de hacer el bien, el espíritu de hacer el bien está en ti. Por eso tú puedes ver esa misma persona salvando a alguien, diciendo no lo mate. Entre el mismo grupo de los criminales a veces están matando a alguien o quieren violar a una mujer. Alguien dentro del grupo dice no mate a fulano, no le haga daño. Hasta pelean entre ellos, entre el grupo de los criminales. De pandillas, a veces pelean. No quiero que tú toques a esa muchacha. No quiero que tú le hagas daño a esa doña, a esa anciana. No, en el momento que está pensando el bien, no viene del diablo, viene de Dios. Viene de Dios. Entonces Satanás no puede usar a una persona para hacer el bien y para hacer el mal. Pero Dios puede usar el hombre solo para el bien. Dios puede usar el ser humano solo para hacer el bien. Entonces para el hombre hacer el bien no necesita estar en una iglesia, no necesita aceptar a Cristo porque ese espíritu está dentro de él. Por eso, como yo venía diciendo, hay muchas personas, muchos seres humanos que son mejores personas, mejores seres humanos que mucha gente que está dentro de la congregación. Que tienen miles y miles de años y que tienen, aleluya, de tantos tiempos en la iglesia. Hasta mejores que muchos pastores, evangelistas, pastores, gente que son ministros. Porque tienen mejores conductas, ayudan mejor. Hay hombres impíos que son mejores esposos que muchos pastores, que muchos evangelistas, que mucha gente que está en la iglesia. Porque el espíritu de portarte bien, de hacer el bien, de practicar el bien, tú naciste con ese espíritu. Ese espíritu cada ser humano lo tiene. Entonces es el hombre que se deja zarandear, que se deja dañar por el diablo. Por eso que el hombre un día puede hacer el bien, mañana puede hacer el mal, un día hace bien, un día hace mal. Cuando Dios se aleja de él, entonces entra el diablo. Cuando el diablo lo suelta, entonces la voluntad de hacer el bien, entonces es como si le pusiera una gafa. Esa gafa para tú hacer la maldad, para tú practicar la maldad. Entonces el diablo se va, le quita la gafa, entonces el hombre ve la luz, entonces puede hacer el bien. Entonces una fuente no puede brotar dos aguas. Una fuente solo brota una sola agua. Pero Dios es así. Dios solo puede usar el ser humano para bien y el diablo puede usar el ser humano solo para mal. Pero no te confundas cuando la persona, siendo un criminal, un brujo, una persona que no conoce a Dios, entonces el espiritista, un masón, tú lo ves haciendo el bien. No diga que él es cristiano y no diga que va a ser salvo por eso tampoco, sino que cada ser humano nace con ese espíritu, esa voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Si existe el mal, porque existe un diablo. Si existe el bien, es porque existe un Dios. Bendito sea el Cristo. No hay bien que viene del diablo y no hay mal que viene de Dios. Bendito sea el Cristo. Dios te bendiga y te guarde.